está en línea con nosotros Hugo Yasky, secretario general de la CTA, para hablar, por supuesto, de diferentes temas en este comienzo de año, ya pisando el mes de febrero. Hugo, Matías Canzoneta lo saluda. Muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien, buen día. Bueno, Hugo, como para ir de mayor a menor, digo, ¿no? ¿Qué le espera a los argentinos en materia económica para este 2019? Y un año que pinta con ser un escalón más en el sufrimiento y la penuria a las que venimos sometidos desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri. Como decimos, el gobierno de los ricos para los ricos, con un agravante que es el hecho de que el colchón de lo que la gente más o menos había acumulado a esta altura de la historia ya no existe. Los tarifazos pegan de lleno en el bolsillo de todos los argentinos. No hay manera de amortiguar el golpe, como sí quizá lo había, porque la gente tenía unos pesos más a principios de la gestión de Macri, y la paciencia se está agotando. Yo veo en la calle una mezcla de fatiga social y de bronca en aumento, y bueno, de alguna manera esto explica también la presencia multitudinaria de los argentinos en cada marcha de las que se hicieron durante enero contra el tarifazo. Creo que va a ser un año en el que el tema de los despidos, la paritaria y el tarifazo va a estar en la primera plana de los diarios. Bien, Hugo, importante esto, usted lo nombraba, digo, ¿no? La reacción de la gente en la calle. ¿Qué es lo que le manifiesta, por supuesto, la mayor preocupación? Digo, ¿es sostenible estas protestas? O digo, ¿cuál va a ser el embate del gobierno si es que recién comienza el año y las protestas son cada vez más masivas, ¿no? Y el gobierno creo que simplemente ha decidido enfrascarse en una suerte de lucha electoral en la que se desentiende del destino de la inmensa mayoría de los argentinos. Dicho más directo, les importa un bledo el sufrimiento del jubilado, de los maestros, de los trabajadores que quedan despedidos, de la gente que hoy en los barrios depende casi de los comederos, porque esto está pasando en una gran cantidad de sectores sociales de nuestro país. Las pymes que se vienen cayendo. El gobierno apuesta todo al apoyo de los grandes grupos empresarios. Hoy, si usted lee el titular del diario La Nación, dice: las empresas apoyan a Macri o a Labaña y rechazan a Cristina, y con el apoyo de las empresas y con el de los grandes medios y con el FMI atrás y con el apoyo de la embajada yanqui, piensan que resuelven todo el tema. Claro. Con la gente que tiene el agua, algunas veces hasta la altura de la nariz y en otros casos ya por debajo del agua, pero no les interesa. El único problema es llegar al periodo que a ellos les gusta, que es cuando empieza la campaña electoral, y entonces, como tienen el apoyo de los grandes medios, de los grandes comunicadores, entonces con eso van tirando para adelante. Bien, Hugo, ¿cree que el gobierno cumplió, esto casi a una apreciación personal, usted mirá, digo, con ese cometido de poder fraccionar hasta también a los gremios, digo, u organizaciones? ¿Usted lo ve así? Digo, ¿cuál es el rol hoy, por ejemplo, de la CGT, no? Digo, ustedes han movilizado, en la CGT tal vez en algunos momentos no ha demostrado la misma preocupación. Digo, ¿es un poco el cometido esta fracción? Y si usted ve ese panorama así, ¿no? En realidad, cuando comenzó este gobierno, Macri tenía una CGT decidida a alinearse detrás de sus políticas. Hay una primera foto de un brindis que se hace en el 1 de diciembre de la asunción de Mauricio Macri, cuando todavía bailaba entre los globos amarillos, y aparecen brindando con la conducción de la CGT en pleno. Esa fotografía hoy ya no existe. Las regionales de la CGT
se fueron poniendo en pie de guerra a medida que avanzaba la política de ajuste, de destrucción del empleo, de caída del salario, a medida que la canasta básica aumentaba y el ingreso de los trabajadores y los jubilados quedaba muy por detrás. Ahí empieza una serie de cuestionamientos que tuvieron un pico en aquel acto famoso en el que el atril, desde donde hablaban los dirigentes de la CGT, quedó bamboleando en medio del escenario, y de ahí hasta ahora lo que ha habido son realineamientos que han posibilitado que un sector muy importante, identificado como Frente Sindical para el Modelo Nacional, donde hay gremios como bancarios, ENMATA, camioneros, la Corriente Sindical Federal y muchas seccionales de la CGT, junto con las dos CTA, estemos convocando permanentemente acciones que van teniendo una respuesta creciente. Por eso creo que si el gobierno pensó que iba a tener al movimiento obrero domesticado y de alguna manera arrodillado, se equivocó. Los dirigentes que han optado por seguir siendo fieles a la política del gobierno de los ricos para los ricos han perdido terreno. ¿Tenemos que estar preocupados, Hugo, por un avance de la reforma laboral, o cree que este año, en un año electoral y demás, esto el gobierno tal vez no lo tenga en cuenta? No, creo que el gobierno, probablemente esto va a depender en suma de lo que le digan los focus group y Durán Barba y el oráculo ese que consultan permanentemente para ver si tienen margen o no en la opinión pública. Pero bueno, si de pronto sus gurúes dijeran, mira, nos conviene una confrontación con la CGT, con el sindicalismo, con los movimientos sociales, nos conviene generar un escenario de grieta, de enfrentamiento, es probable que tiendan a poner el debate a algún punto de la reforma laboral, no hay que descartarlo. Esto va a depender de lo que su gurú electoral le indiquen, porque ellos saben que tienen que tratar de asegurar la fidelidad de un voto más conservador, más de derecha. Por eso el discurso punitivo, por eso el discurso baja edad de la imputabilidad, mano dura y todo lo que tenga que ver con endulzarle el oído a algunos sectores que, bueno, representan esos votos que todavía están adheridos al hueso del macrismo. Para ir cerrando, Hugo, dos preguntas más. Digo, usted habla obviamente del arco político, de elecciones, año electoral. Digo, ¿es la unión de la oposición es el único resultado para poder frenar este ajuste? Y si es así o no, digo, ¿cómo lo ve usted? ¿Lo ve posible una unión de todas las fuerzas políticas? De la oposición, obviamente, ¿no? Yo creo que hay que construir una necesaria unidad, pero también en el marco de la imprescindible coherencia. No podemos hacer un arca de Noé en la que en el momento que soltemos amarra no sepamos para dónde va, porque no se trata de un cambio gatopardista, es decir, de un cambio que signifique cambiar algo para que todo siga igual. El país va a quedar gravemente dañado, hay que recuperar una Argentina productiva, hay que volver a generar condiciones para que las pymes saquen la cabeza de abajo del agua, hay que generar empleo, hay que volver a poner inversión en sectores estratégicos del Estado, y todo eso con un país endeudado, todo eso con un país que va a quedar convertido en escombros. Por eso necesitamos unidad, pero coherencia. La unidad para tratar de juntar el agua con el aceite es suma cero para nosotros. El pueblo argentino no quiere votar más de lo mismo, y por eso el problema que tiene un personaje como Urtubey y algunos otros que, bueno, carretean y no levantan vuelo,
porque bueno, el pueblo argentino desconfía de ese tipo de propuestas. Hugo, la última para cerrar. ¿Se habla o se analiza un paro nacional para los próximos meses? Sí, no está descartado en absoluto. En marzo se van a conocer, van a ser parte de la realidad los tarifazos anunciados. ¿Qué quiero decir? Que la gente va a recibir las boletas. En marzo vamos a tener a los docentes otra vez reclamando una paritaria que el gobierno decidió ignorar, la paritaria nacional. Sí, le han mandado una carta documento, de hecho, ¿no? Le han mandado una carta documento, claro. En marzo vamos a tener el 8 el paro internacional de las mujeres. Va a haber una marcha enorme contra el tarifazo, va a haber marcha por el trabajo y la producción. En ese clima es muy factible que el paro nacional surja casi como una lógica consecuencia de todos esos conflictos. Muy bien. Hugo Yasky pasó por Agenda 365.